Una señorita me decía, ¿ves? La chica de metro, precio más bajo siempre. Sección verduras. Ya. Me decían que algunos quizás no entendían por qué ya no se utiliza el término ACDC. El término ACDC fue planteado por las personas o por los historiadores que han dividido de forma tradicional la historia en edades, ¿no? Antigua, media, moderna, contemporánea. ¿Es así? ¿Y por qué plantean ello? Ellos plantean que el nacimiento de Cristo debe ser tomado como referencia para los diversos hechos históricos que puedan darse, ¿ya? Para eso, pero dicen que no es correcto por lo siguiente, porque si nosotros tomamos al nacimiento de Cristo como un hito para establecer todo acontecimiento histórico a nivel mundial, estamos dando una determinada preferencia solamente a una religión, en este caso el catolicismo o cristianismo. Y eso estaría desligando, estaría discriminando o no tomando en cuenta a otras religiones. Porque existen muchas religiones, la musulmana, la árabe, la judía, la mazdeísta y demás. Entonces, por esa razón, hoy ya no se utiliza. Se utiliza el término ANE o DNE, que es antes de nuestra era o después de nuestra era. ¿Correcto? Es la razón por la cual se plantea eso. ¿Ya? Seguimos. Ahora, el sistema económico de los egipcios, que se desarrollaron norte de África, a orillas del río Nilo, dice, descansaba fundamentalmente en la agricultura. Obvio, en la agricultura, pues. Y el factor decisivo para el nacimiento y de la cultura egipcia fue, si tú vas a Egipto o ves Egipto, Egipto se desarrolló en un gran desierto, desierto de Nubia, desierto del Sahara, y ahí construyeron pues sus grandes pirámides, sus grandes templos, que hasta hoy son muestra de admiración del arte egipcio. Y dice, todo el nacimiento y desarrollo de la cultura egipcia fue debido a qué, qué elemento o qué factor motivó el crecimiento y el desarrollo económico del antiguo Egipto. Sobre si Egipto estuvo en un desierto, ¿qué elemento permitió que Egipto tuviera valles, agricultura, ganadería? Claro, pues el río Nilo. Heródoto, en sus 9 libros de historia, habla y dice lo siguiente, que Egipto es el don del Nilo. Heródoto plantea que si no fuera por el río Nilo, Egipto no tendría el desarrollo económico que hoy tiene. Pero hay que aclarar aquí, no es el río Nilo en sí, sino es la acción transformativa que va a hacer el hombre en la cultura egipcia. Porque los egipcios, si bien es cierto, se beneficiaron con las aguas del río Nilo para llevar a cabo la agricultura, el río Nilo no todo el año trae la misma cantidad de agua. Hay algunas épocas de sequía que no arrastra mucha agua y el río baja su nivel. Entonces, ¿qué van a hacer los egipcios? Los egipcios van a construir canales, acueductos, reservorios para almacenar las aguas, destinarlas a los principales campos de cultivo. ¿Correcto? No, no pises, no pises ahí. Afuera lleva eso. Javi, recoge este de acá, que tengo al perro. Bueno. 7 dice, ¿quiénes se enfrentaron en las guerras médicas? A ver, las guerras médicas. ¿Quiénes eran llamados en la antigüedad los medos? Que fue una gran cultura que se desarrolló hoy en el país de Irán. Irán, ¿ah? La C me dice. Claro, griegos y persas. Los griegos llamaban a los persas medos. Ya, era tu nombre, medos. Y los medos o persas se desarrollaron en lo que es hoy el país de Irán, Irán, ya, al costado de Irak. La pregunta es, ¿por qué se dio esta guerra?
Guerra donde obviamente van a vencer los griegos, con el valioso aporte, participación de los grandes guerreros espartanos. ¿Es así? La famosa Esparta. Claro. Aquí la causa principal, como dice la compañera, es que se enfrentaron por el control de las rutas comerciales del mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo era uno de los mares más importantes de la antigüedad en ese entonces. Si tú revisas un texto, un mapa, el país que lograra controlar el mar Mediterráneo podía controlar norte de África, Europa Occidental, Medio Oriente, Siria, Palestina, Turquía. Por eso que era una imperiosa necesidad tener el control del mar Mediterráneo, la cual enfrentaron a estos dos pueblos. Es aquí donde los espartanos van a mostrar su arrojo, su valentía, y los griegos logran ganar la guerra. ¿Ya? Pero la cierta unidad entre griegos va a ser desarticulada. Tú sabes que los griegos eran un conjunto de ciudades-estados llamadas polis, de las cuales destacaron dos, Esparta y Atenas. Y ambas, recoge todo eso que está tirado. Y ambas, Esparta y Atenas, años más tarde van a iniciar una guerra, un conflicto, que terminó por dividir a la antigua Grecia. Y esta división de la antigua Grecia generó pues algunas pérdidas económicas, falta de unidad con la cual los macedónicos tomaron el control de ellos, ¿no? El teatro, tal como lo conocemos hoy, fue invento de quién? ¿Qué cultura inventó el teatro? Los griegos, claro. Y para ellos el teatro era parte de lo que viene a ser el culto a qué dios. Es que los griegos Dionisio. eran Dionisios o Baco, pues, ¿no? En las grandes orgías bacanales, donde se llevaba licor y se producían excesos de comportamiento sexual, es ahí donde surgió pues el teatro como tal. Y bueno, los griegos van a destacar más que todo en el teatro de las tragedias. Va a estar el famoso Esquilo, el famoso Sófocles, con su obra Edipo Rey. No sé si habrán leído Edipo Rey. El personaje Edipo que mata a su padre para casarse con su madre y al final tener una descendencia, ¿no? Entonces, es esta, ahora las famosas tragedias griegas las que van a destacar en el teatro griego de ese entonces. E inclusive en la antigua Grecia, los teatros eran abiertos. Habían anfiteatros que se construían con escalinatas y escaleras para que la población lo pueda observar. Y él y los demás actores tenían que actuar de una manera bastante atraída para tener el conocimiento del caso y sobre todo la información también del mismo. ¿Ya? Porque de esta manera prácticamente el paciente va a poder establecer ello, ¿no? Dice, el Partenón es un monumento histórico de el Partenón, hecho en mármol. ¿Qué cultura desarrolló o construyó el Partenón? Claro, no fue Egipto, ¿eh? El Partenón no fue construcción de los egipcios. El Partenón fue dado en honor a la diosa Artemisa. Y la diosa Artemisa era diosa de qué cultura? ¿De qué cultura antigua? Grecia. Claro, la cultura griega, pues, mi estimado, Grecia. Dice,
Profesor, Siguiente ¿puedo leer dice, la 10? claro, hazlo por favor. Muchas gracias. 10. En los años 509 y 29 antes de Cristo se inició en la antigua Roma un nuevo periodo político y social en su historia, denominado, Ujú. A ver, recordar que el no me desarrollo acuerdo. histórico... Ya, escúchame, vamos a hacerlo, no te preocupes. El desarrollo histórico de Roma pasa por tres etapas: monarquía, república e imperio. La monarquía es la etapa donde Roma era gobernado por un conjunto de reyes, de monarcas, ¿no? Pero Roma era un pueblo con muy poca extensión. Inclusive estaban en conflicto con otros pueblos. La etapa de la república va a ser la etapa donde los que van a ejercer el poder en Roma son esta institución que se encargaba de elaborar leyes en Roma. ¿Y qué institución se va a encargar de elaborar leyes en Roma? El rey, el emperador. No, ya, en la república ya el rey no tiene participación. Ya no existe la monarquía en la antigua Roma. En la antigua Roma, en la república, hay una institución que se va a encargar de elaborar las leyes. Claro, el Senado, pues. No. El Senado, conformado por los patricios, que eran las clases de élite, las clases gobernantes, las clases de mayor poder, son ellos los que toman el control del Senado. Y el Senado va a ejecutar un conjunto de leyes para justamente buscar y establecer el poder que los patricios tenían. Por lo tanto, aquí la clave es república. Profesor, una República. pregunta. Ya estoy en día y hasta ¿Cómo? ahora allá es una república el gobierno, la forma en que gobierna. Claro, la cuestión, la palabra hoy república hace alusión al gobierno en un país que está representado por el pueblo. Porque la palabra república viene de dos terminologías. Res, que significa poder, o reps, y pública, que significa pueblo. Entonces, en una república, en teoría, el poder que ejerce la república es un poder soberano del pueblo, un poder que emana o nace del pueblo. ¿Y cómo es esto? En esta república, los que llegan a ejercer el poder son representantes de quienes, del pueblo, pues. El pueblo, a través de un sufragio o de elecciones, elige a sus representantes al poder. Pero en la República Romana no. La República Romana era una institución donde eran los patricios los que tenían el control económico y político. Los patricios eran los únicos que podían ser senadores, no el pueblo, no los campesinos ni demás, solamente ellos. Por eso que en la República Romana el Senado tuvo una preponderante labor. Sí, te escucho, te escucho. O sea, solo la gente de dinero nada más. La gente con poder económico, la gente con poder político, la gente, el sector que tenía altos cargos en el Estado y gran poder económico, solamente ellos podían participar en política. ¿Ya? 11 dice, en la República Romana hubo funcionarios que representaban a la plebe. La plebe es el pueblo, por eso además la palabra plebeyo es el pueblo, campesinos, artesanos, estudiantes y qué sé yo, y que podían oponerse a la acción de cualquier magistrado o una decisión del Senado. Es decir, el pueblo tuvo un grupo de personas que lo representaban en el Senado. Este grupo de personas que lo representaban en el Senado eran los tribunos. Inclusive se le llamaba. Lila tenía yo un número. Eran los tribunos, ¿ya? Los famosos tribunos de la plebe. ¿Ya? Los tribunos de la plebe. Los tribunos de la plebe eran personas que prácticamente van a trabajar
para representar los intereses del pueblo. Digo teóricamente porque en la práctica no lo hicieron. No lo hicieron. Fue una representación bastante relativa. Obviamente, pues las clases dominantes romanas, en este caso los plebeyos, no querían una participación activa del pueblo. No querían una participación activa. A ver, dice, la ley y el derecho tuvieron una importancia decisiva en la cultura occidental. Lo que hoy es el derecho, las leyes, judicialmente hablando, todas las leyes que tenemos hoy, han sido herencia de quién. ¿De dónde se ha heredado esto? Roma. De Roma. El derecho romano. Por eso que casi todas las leyes en sí tienen origen latino. Y el latín es el idioma que van a hablar los antiguos romanos. Profesor, una pregunta. ¿Y en Escuchen, nuestro calendario es romano? no, nuestro calendario es El gregoriano. calendario que utilizamos. El calendario que tenemos hoy es un calendario llamado gregoriano. Se establece durante el desarrollo de la historia romana, pero con algunos cambios. Se desarrolló ya cuando en Roma se va a adquirir lo que viene a ser el cristianismo. Recordar que en un primer instante Roma era un estado politeísta, tenía varios dioses, pero luego Roma adopta el cristianismo y acepta el cristianismo como única religión oficial de Roma. A partir de que Roma acepta o adopta el cristianismo, es ahí donde se cambia el calendario. Y hoy el calendario que tenemos es un calendario gregoriano, establecido por el Estado romano, pero era un Estado romano que ya había abrazado, que ya se había convertido al cristianismo, por así decirlo. Pueblo responsable del descubrimiento de la brújula, o un gran pueblo del sur, de la zona del oriente, el lejano oriente. Una gran cultura milenaria. ¿Qué cultura va a ser milenaria? Mesopotamia. ¿Sí? No, mucho más al oriente. Uno de los países más poblados del mundo, inclusive. O India. China, mi estimada, China. La brújula es invención de los chinos, que bueno, fue llevada a Europa y en Europa la perfeccionaron. Y al perfeccionar la brújula, invento chino en Europa, ¿en qué se convirtió? ¿Para qué sirvió la brújula en Europa? Para desarrollar pues, los viajes de navegación con la cual años más tarde los portugueses y españoles llegaron al continente americano. ¿Es así? A ver, dice, el imperio bizantino sobrevivió 10 siglos debido principalmente a ver, escuchemos un rato, mira. Recuerda que cuando se va a dividir el imperio romano se dividió en dos partes. La E, ya, a ver, vamos a ver ello. El emperador Teodosio, casi el penúltimo emperador romano, divide a Roma en dos sectores. Roma de Occidente y Roma de Oriente. Roma de Occidente quedó bajo la dirección de Teodosio. Y esta Roma de Occidente es la que cae, producto de su crisis, de sus crisis económicas, rebelión de esclavos, falta de unidad, y luego va a ser rematada, por así decirlo, por las invasiones bárbaras. Y Roma de Occidente colapsa, fracasa. Se mantuvo en pie Roma de Oriente durante 1000 años. Y esta Roma de Oriente, años más tarde, se va a llamar el Imperio Bizantino, con su capital Constantinopla, que luego va a ser llamada Bizancio. Y Constantinopla era un puerto principal que
Era la puerta y la puerta, el control de acceso hacia Medio Oriente, ¿ya? Hacia los grandes países donde se lleva a cabo la ruta de las especies. Entonces, ¿cómo es que el Imperio Bizantino estuvo 10 siglos presente, casi 1000 años? Debido a que tuvo un elemento de cohesión, el factor político, religioso y diplomático. Por ejemplo, recordar que el Imperio Bizantino va a ser la fusión. El Imperio Bizantino es un sincretismo cultural de elementos culturales turcos, árabes, judíos, cristianos, persas e hindús. O sea, era un sincretismo de todas estas culturas. Elementos persas, elementos musulmanes, hindús, cristianos. Entonces, el gran emperador Justiniano, que fue uno de los más destacados emperadores de este imperio, planteaba que era bastante difícil cohesionar, unir a todos estos pueblos, porque tenían culturas distintas, tenían costumbres distintas, tenían también posturas distintas, ¿ya? Y todo esto lo van a hacer a través de la unión ideológica. Se planteó principalmente que el factor ideológico debería unir estos pueblos, debería unir estos pueblos. Y de esta manera, estos pueblos deben estar integrados. Y ese factor que va a cohesionar a estos pueblos va a ser el cristianismo. No, el cristianismo va a ser el factor que va a cohesionar a todas estas culturas o este sincretismo cultural que significó el Imperio Bizantino. Recordar que el Islam es la religión de los árabes y este Islam va a ser creado por Mahoma, el cual entonces dice, el Islam, ¿qué significa? La religión creada por Mahoma. Entonces, el Islam fue creado por Mahoma, el cual significa sumisión a Dios. Es decir, someternos totalmente a lo que viene a ser el Dios musulmán árabe. El reino de Carlomagno. Carlomagno fue el emperador del Imperio Carolingio. Y el Imperio Carolingio trató de restablecer la unidad de lo que viene a ser el Imperio Romano de Occidente. ¿Ya? Para esto, Carlomagno inclusive se va a aliar con la Iglesia Católica. Y esto significó para Europa ¿qué? La convivencia con la Iglesia romana. Ya, esto sí lo sabes, ya. Sencillo. El feudalismo, ¿en qué se sustenta? ¿Cuál va a ser el sustento económico del feudalismo? Siervos. Ah, Economía, profesor. no te entiendo qué me dices. No, ¿en qué se sustenta el poder económico del feudalismo? Explotación a los siervos en la tierra absorta. La gran propiedad territorial. Claro, pues los feudos. Mientras un señor feudal tenga más feudos, más tierras, mayor poder económico iba a tener y establecer. ¿Es así? Ello tengo que tomarlo en cuenta.
Listo. En Edad Media, la tasa que los debían pagar al señor feudal. Recordar que el señor feudal, que era dueño del feudo, y dentro de su feudo era dueño de los molinos, de los hornos, por el amor de Dios, disculpa, de la prensa, de los puentes, y si los campesinos o siervos querían usar ello, debían pagar un cierto tributo a este señor feudal. Entonces, este pago que hacían por el uso de estas instalaciones del feudo, ¿quiénes lo hacían? ¿Los campesinos o los vasallos? ¿Quiénes pagaban todos estos impuestos? Los siervos. Ah, mi abuelita. ¿Quiénes pagaban todos estos impuestos? ¿Cuál era la pregunta? No logro escuchar bien. Pero léela, pues, papito lindo, ahí está, mira, 18. ¿Puedes leerla, por favor? Me facilita la tarea. Tu vieja. Ya, ¿cuál es la clave de esta pregunta 18? La E, claro, los campesinos. Son los campesinos los que van a efectuar los pagos por el uso de algunas instalaciones del feudo, obviamente en beneficio del señor feudal. ¿Correcto? Las cruzadas fueron guerras promovidas por los señores feudales con el auspicio de la Iglesia Católica. El pretexto era recuperar las llamadas Tierras Santas. Digo pretexto porque en la práctica, lo real, lo concreto que buscaban las cruzadas era principalmente expandir sus territorios, sus feudos y sus dominios. Pero tradicionalmente se ha hecho pensar que las cruzadas es una guerra entre el mundo occidental y el mundo oriental. Mundo occidental liderado por los cristianos, mundo oriental establecido por los musulmanes o árabes. Por lo tanto, ¿cuál sería aquí la clave? Sí. Ya, ¿cuál es la clave aquí? La C. Claro, los cristianos contra los musulmanes. Las corporaciones medievales eran organizaciones Las corporaciones medievales fueron organizaciones principalmente donde se van a agrupar asociaciones o especialistas de un mismo oficio o profesión. Corporaciones de artesanos, corporaciones de zapateros, de panaderos. Lo que años más tarde, cuando surgió el capitalismo, se va a llamar los gremios. ¿Ya? Los gremios. La Guerra de los 100 Años enfrentó a dos países que en esos años en Europa, en la Europa feudal, buscaban ejercer el poder económico. Aquí va a aparecer la famosa Juana de Arco que establece una gran guerra encima.
Déjalo ahí, ¿ah? ¿Esta guerra quién se enfrentó? Inglaterra y Francia, ¿no? El humanismo, recordar que el humanismo fue una ideología promovida por la burguesía en contra del pensamiento escolástico de la Iglesia Católica, ¿no es así? Y este humanismo se identificaba con el antropocentrismo, el uso de la razón, etc., etc., etc. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Sí. Claro, la C, ¿no? La expresión de la reforma religiosa, el estudio de la razón y la naturaleza. El derecho feudal que afectaba la intimidad de los siervos, en la cual se gozaba de la primera noche nupcial. ¿Cómo se llama este derecho? La pernada, profesor. Muy bien, excelente. Avanzamos, gracias. Fue aquel hecho que promovió la búsqueda de nuevas rutas comerciales por Occidente. Recordar que en estos años, ya estamos hablando de inicio del capitalismo, siglo XIV, se estaba desarrollando lo que viene a ser el capitalismo mercantil. El capitalismo mercantil se llevaba a cabo la búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia las Indias. Por lo tanto, si va a haber las rutas comerciales hacia las Indias, se va a buscar otras rutas porque había caído Constantinopla. La caída de Constantinopla a causa de los turcos motivó nuevas rutas comerciales. Padre de la escolástica, un gran teólogo de la Iglesia Católica, por cierto. Aquino. Santo Tomás de Aquino, o Tomás de Aquino nada más, ¿no? Bueno, la Iglesia Católica la ha llamado santo. Las universidades surgieron y se difundieron durante la etapa en la cual la Iglesia Católica es la que crea las primeras universidades. ¿Cuál fue esto? El medioevo. ¿No? ¿En qué ciudad de Europa y específicamente de Italia surge el Renacimiento? Roma. No, no es Roma. Ciudad que alcanzó un gran desarrollo comercial y de ahí es que se promovieron a los artistas literatos del humanismo. ¿Cuál? Florencia, mi estimado. Florencia, no te olvides, no te olvides. Clase social que impulsó el humanismo y el renacimiento. Bueno, fácil, ¿no? Si es Florencia, el desarrollo económico del humanismo, ¿qué clase social va a impulsar esto? La burguesía, pues. A ver, Dante Alighieri es Boccaccio, el de Camerón. 5D. Ese sería 1C, 2C, 3A, 4B, 5D. Ya. Sobre el humanismo y el renacimiento señala lo correcto. En un principio ambos movimientos surgen en las ricas comunas de Italia. Correcto. El periodo 300 es literario y el periodo 400, 500 es artístico y literario. Francisco de Petrarca es creador de los sonetos. Ah, por el amor de Dios. A ver. Aquí la clave es 2, 3 y 5, ¿ya?
Durante la Edad Moderna se difundieron los siguientes inventos. ¿Qué inventos se van a dar en la Edad Moderna? El papel es uno de ellos, la imprenta, la brújula y la pólvora. ¿Ya? Muy bien. Al iniciarse los grandes descubrimientos geográficos, los reinos más poderosos de España eran Granada, Castilla y Aragón. Esto va a motivar el matrimonio entre dos personajes, pues, la reina Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. ¿Ya? Las confiscaciones esto se va a dar durante la reforma religiosa. ¿Qué es confiscar? Es quitarle los bienes que tenía la Iglesia Católica y pasar a control de los estados. Esto se dio en Alemania, principalmente cuando Lutero aplica las reformas religiosas. Y estas confiscaciones en Alemania se le va a llamar secularizaciones. ¿Ya? Líder político de la contrarreforma o reforma religiosa católica. Va a ser un rey de España, el llamado rey Carlos V. ¿Cuáles son los personajes que están vinculados a la reforma protestante? A ver, Calvino sí, María Estuardo no, Ulrico Esvilio sí, sería 1, 4, 1 y 4. ¿Ya? Bueno, los demás son científicos, ¿no? Y San Ignacio de Loyola es el personaje que va a llevar a cabo la contrarreforma. A ver. Reyes católicos. Enrique VIII. Ya, Enrique VIII va a ser el que forma el anglicanismo. Entonces sería 4C. Ya, 4C. Concilio de Trento, Carlos I, 4C, 1A. Sería la letra A. Durante el siglo XIX, las revoluciones burguesas o liberales en Europa Occidental surgieron como protesta contra y la desigualdad social, contra las leyes que planteaban ese entonces el Estado y la desigualdad social. La revolución de 1848 en Francia, la burguesía media, la pequeña burguesía, el proletariado, se aliaron en contra del gobierno del rey Luis Felipe y derrocaron proclamando la Segunda República Francesa, de la cual llegó a ser su presidente el sobrino de Napoleón. En el mundo moderno, las actividades que se sentaron en el mundo moderno, las bases que sentaron el sistema